Hola, ¿qué tal? Antes de entrar de lleno con las técnicas de creatividad, vamos a dedicar este módulo a hablar de qué es la creatividad y cómo se puede medir. No te preocupes porque no vamos a buscar definiciones de enciclopedia, ni hacer un análisis histórico riguroso de cómo se ha visto la creatividad a lo largo de los tiempos. Pero sí que es interesante para nosotros porque nos va a dar pistas de por qué las técnicas de creatividad son así. De alguna forma, estos diferentes enfoques, aspectos de la creatividad que vamos a ver ahora, son los fundamentos de las técnicas de creatividad. Definiciones de creatividad hay cientos. Ya hemos visto alguna. Yo me voy a quedar con esta última que ves aquí, que se debe a Ken Robinson, que dice que es el proceso de tener ideas originales que aportan valor. Lo de aportar valor es interesante. Esas ideas, ese proceso creativo tiene que acabar en un producto, en algo que tenga algún interés práctico, que aporte algún tipo de valor, más o menos. Siempre va a ser así. ¿Tiene valor la creación artística? Por supuesto que sí, un valor estético y además la posibilidad de transmitir a los demás sensaciones, sentimientos, hacerlos reflexionar. Siempre vamos a conseguir resultados que van a aportar algún tipo de valor. Para nosotros personalmente, para nuestras organizaciones donde trabajemos, para la sociedad en general. Bueno, vamos a ver a continuación diferentes enfoques con los que se ha estudiado la creatividad, diferentes aspectos en los que los estudiosos se han fijado. Como siempre, insisto, para fundamentar estas técnicas de creatividad, para ver de dónde salen, de alguna forma, en qué se fijan, por qué son así. Bueno, un primer aspecto interesante es que sobre la creatividad hay muchos mitos. Concepciones erróneas de la creatividad, muchísimos. Por ejemplo, que la persona creativa está loca. Pensemos en Salvador Dalí, un pintor genial, excéntrico, pero muy creativo. No tiene por qué ser así en absoluto. También existe el mito de que la creatividad se debe únicamente a la inspiración. Esto es muy típico de la cultura occidental, desde los tiempos de los griegos. Las personas que creaban, los grandes escultores, pintores, conseguían hacer esas obras porque los dioses les hablaban a ellos y les decían lo que tenían que hacer. Bueno, pues si fuera así sería muy triste, porque lo único que habría que hacer para conseguir productos creativos es sentarse y esperar a que llegue la inspiración, cosa que puede no llegar nunca. Es un mito. También otro mito importante es que la creatividad es algo meramente del individuo, que no existe algo así como una organización creativa o una cultura creativa. Pero también es un mito. Con la cultura en las empresas, en la sociedad, se pueden conseguir mejorar muchísimo la creatividad de los individuos. Y por supuesto que existen empresas creativas. Y hay muchos ejemplos. Debemos desterrar estos mitos. Las técnicas de creatividad tratan precisamente de eso. Parecen contrarias al sentido común, pero se obtienen resultados. Otro aspecto interesante es qué características tiene una persona creativa. Esto se ha estudiado mucho, incluso cómo es la personalidad de las personas creativas. Algo en lo que coinciden muchos es que una persona creativa tiene fluidez, flexibilidad y originalidad. Es decir, es capaz de generar muchísimas ideas de forma muy rápida, es capaz de adaptarse a diferentes problemas y verlos desde nuevas perspectivas y es capaz de obtener resultados nuevos, al menos para esa persona. Los psicólogos han estudiado también mucho el aspecto de la personalidad de las personas creativas. Se ha estudiado, por ejemplo, cómo son los artistas, los escritores, los arquitectos creativos frente a otros profesionales que en teoría tienen menos o usan menos la creatividad. Lo que está claro es que no tiene nada que ver o muy poco que ver con la inteligencia. Eso ya se sabe desde hace muchísimo tiempo. No hay una relación directa entre el nivel de creatividad y el nivel de inteligencia, el cociente intelectual. Curiosamente, los estudios dicen que las personas creativas son en su mayoría, aunque no se puede generalizar, son personas introvertidas, que necesitan pasar largos ratos de soledad, que tienen poco tiempo para lo que ellos consideran una frivolidad como las relaciones sociales. Es curioso, pero son muy intuitivos. Tienen una consideración de los demás, de los que son menos creativos, como de personas más simples. O sea, ven con cierta superioridad a los demás, a los que no son creativos como ellos, como si tuviesen un don. Por supuesto, esto no se puede generalizar. Seguro que conoces personas, ejemplos, todo lo contrario. Seguro que sí. Pero es lo que dicen las estadísticas. Son personas inconformistas, que le da igual lo que piensen los demás.
esto verdad que nos parece de sentido común, con mucha imaginación, con capacidad de asociar las cosas, con curiosidad intelectual, también con mucha tenacidad. Esto es lo que dice de alguna forma los estudios estadísticos que hacen los psicólogos sobre la personalidad de las personas creativas. Claro, las técnicas de creatividad difícilmente van a cambiar la personalidad. Otro aspecto interesante es diferenciar pensamiento ordinario de pensamiento creativo, lo cual es erróneo. Pensamiento ordinario, cuando decimos estoy pensando, en realidad podemos hacer muchos procesos mentales diferentes. Podemos recordar, podemos planificar, podemos imaginar, podemos juzgar, reconocer, decidir entre dos alternativas. Eso es lo que llamamos pensamiento ordinario. Bueno, pues no existe el pensamiento creativo. El pensamiento creativo se sustenta en ese pensamiento ordinario. Es pensamiento ordinario. ¿Esto es interesante para nosotros? Por supuesto que sí, porque muchas de las técnicas de creatividad lo que tratan es de usar ese pensamiento ordinario que parece que no influye, que no aporta nada a la creatividad, y sí que lo hace, usarlo para conseguir ese resultado creativo. Usar la lógica, el razonamiento, la planificación, la toma de decisiones, y no solo la imaginación, por así decirlo. También podemos hablar, muchos estudiosos se han dedicado a las bases biológicas de la creatividad, que residen, por supuesto, en el cerebro. Sabemos que el cerebro está dividido en dos hemisferios, que tiene una estructura aparentemente muy homogénea todo él, sobre todo la parte externa del cerebro, el neocórtex cerebral, que es donde residen las funciones cognitivas más avanzadas, superiores en los seres humanos. Pero sin embargo sí que se sabe que diferentes zonas de ese neocórtex del cerebro se dedican a procesos diferentes, tienen diferente función. El hemisferio derecho del cerebro es el que se asocia clásicamente con la creatividad, porque es donde reside la imaginación. Es la parte del cerebro más global, más visual, que procesa imágenes y símbolos, donde reside, en el fondo, se piensa que reside la creatividad. Por otro lado, la parte izquierda del cerebro es la parte analítica, funciona paso a paso, en lugar de secuencial, en lugar de forma global o en paralelo. Reside el juicio crítico, la lógica, las matemáticas, la planificación, los detalles. Bueno, en realidad, todas esas facetas son importantes para la creatividad. El cerebro es un gran desconocido y todavía se sigue investigando el papel en la creatividad. Una de las últimas teorías, que me parece a mí curiosa, es la de los inhibidores latentes. Esta teoría dice que hay unos circuitos en el cerebro, los inhibidores latentes, que se encargan de aislarnos del mundo cuando estamos concentrados en una tarea. Cuando estás, por ejemplo, estudiando, puedes tener música con unos cascos escuchando, puedes tener el ordenador abierto con el YouTube y el Facebook, puede haber alguien hablando en la habitación, ruido en la calle, pero te concentras en la tarea. Eso se consigue gracias a los inhibidores latentes, según esta teoría. Pues bien, una persona creativa es aquella a la que no le funcionan los inhibidores latentes, que de alguna forma todo el vendaval de estímulos que viene del mundo exterior lo aprovecha en mayor medida, son más conscientes de esos estímulos y por lo tanto pueden generar más ideas o estar abiertos a nuevas posibilidades, ver el mundo desde diferentes perspectivas. Una teoría curiosa. Algo también muy interesante es diferenciar entre creatividad artística y científica. Cuando se ha preguntado a la gente, dime un ejemplo de un profesional o de alguien que necesite la creatividad, la respuesta que más veces aparece, por supuesto, es el artista. Y en segundo lugar, los científicos. Bueno, podemos pensar que la creatividad científica y artística son totalmente diferentes, ¿no? Podemos decir, bueno, el científico trabaja con la razón, con la lógica, con sus argumentos, en pasos muy planificados para llegar a algo nuevo, a un invento, a una nueva teoría. Es algo creativo, por lo tanto. Sin embargo, podemos pensar que el artista coge un día, se sienta y le viene a la cabeza algo y pinta un cuadro muy creativo o de repente se le ocurre un argumento muy creativo para una novela. Bueno, pues yo te voy a contar, aunque sea muy rápidamente, dos ejemplos que hablan de todo lo contrario. Uno de los cuadros más conocidos de Picasso y que se considera una obra de arte muy creativa es el Guernica.
Se considera muy creativo y original porque habla de la guerra, es un grito contra la guerra, y sin embargo en el cuadro no hay ningún tanque, ni ningún soldado, ningún fusil. Bueno, podemos pensar que un día estaba Picasso y dijo, voy a pintar esto, y le vino a la cabeza y empezó a pintar caballos, una lámpara, un toro, y le salió así. En realidad fue un encargo del gobierno de la República Española, allá por los años 30, y tardó mucho en llegar a crear esta obra de arte. De hecho, se cuenta que tuvo una crisis creativa, porque estaba pasando por momentos de dificultad, por problemas sentimentales en aquella época, y le costó mucho tiempo, un trabajo de muchos meses. Y fue un trabajo muy laborioso. Si se observa, si se analiza el cuadro, lo que han hecho los expertos, se conservan 45 bocetos antes de hacer el cuadro definitivos. Se ha comprobado, por ejemplo, que el caballo que aparece en el cuadro le pintó 20 veces y fue evolucionando poco a poco hasta la forma definitiva. Se observa también cómo el toro que aparece está extraído, inspirado en muchas de sus obras anteriores. Muchos motivos del cuadro pertenecen a otros artistas de la época. Hay que pensar que cuando Picasso lo pintó tenía 50 años, llevaba 40 años pintando, era conocedor de todas las corrientes artísticas del mundo de la pintura en aquella época y por lo tanto sabía lo que se estaba haciendo y se inspiraba en esas corrientes para sus creaciones. Por ejemplo, la lámpara que aparece en el cuadro era la de su estudio, simplemente la copió. Un proceso laborioso, planificado, que no surgió de la nada, que se inspiraba en obras anteriores. Vamos a hablar ahora de un descubrimiento científico importante. El descubrimiento de que la molécula que transmite la información genética de padres a hijos es el ADN y tiene forma de doble hélice, que se hizo en los años 50 por Watson y Crick, se publicó en un artículo científico en 1953. También podemos pensar, pues es un proceso de razonamiento lógico, laborioso. Pues al contrario, tuvo mucho de imaginación, porque no se pudo en su momento, ni casi se puede ahora, fotografiar una molécula. A partir de datos muy indirectos, se imaginaba uno qué forma podía tener y se formaba de alguna forma un puzzle, hasta decir, bueno, pues yo creo que tiene forma de doble hélice. Bueno, también hay casos, en este caso concreto se habla de que una investigadora, Rosalind Franklin, contribuyó muchísimo a este descubrimiento y sin embargo pues no se le reconoció suficientemente. De hecho, en aquella época las mujeres tenían un acceso a la ciencia bastante vetado, estaban de alguna forma marginadas, les costaba más publicar. Y sin embargo, una fotografía que hizo ella de un experimento de difracción por rayos X fue determinante para llegar a ese descubrimiento. También influyó la imaginación. Cuenta Watson que estaba viendo una película, vio una escalera de caracol y dijo, podría ser así, y se imaginó la doble hélice. Y ahí empezó todo. Curioso, creatividad científica y creatividad artística comparten muchísimas facetas. Los estudiosos también destacan que cuando se habla de creatividad conviene distinguir entre producto, proceso, persona y situación. 4 aspectos, 4 ingredientes de la creatividad. Producto. Hay un producto creativo. Eso es muy interesante para nosotros. Las técnicas de creatividad están enfocadas a obtener un producto que, visto, digamos, es creativo, es original, sin importarnos mucho cómo se ha obtenido. El hecho de que haya un resultado de la creatividad también es interesante porque nos permite focalizarnos en el resultado que buscamos, en algo concreto. Creatividad no es divagar y a ver qué sale. A veces tenemos claro el objetivo, ese es el producto creativo. El proceso. Hay un proceso para la creatividad. Un genio creativo tiene un proceso, lo que pasa es que lo hace de forma innata, igual es incapaz de explicarlo, pero tiene un proceso interior, en su cerebro, en su cabeza. Bueno, pues esto es súper interesante porque las técnicas de creatividad lo que hacen es formalizar los procesos, es decir, para obtener un producto creativo, una posibilidad es este proceso, hacer esto, luego esto, luego esto, luego esto. La persona, por supuesto que la persona influye, nuestras capacidades innatas, lo que podemos aprender. Detrás, en el fondo de este curso de técnicas de creatividad está la idea de que hay procesos que cualquier persona podemos utilizar para obtener un producto creativo. Y entre otras cosas nos va a influir también la situación, el entorno.
Todos conocemos ejemplos de entornos laborales creativos, como el de Google, por ejemplo, que tiene hasta toboganes en las oficinas. Bueno, pues el entorno influye muchísimo, es otro ingrediente para la creatividad. Algunas de las técnicas trabajan este aspecto. Si el entorno influye en el resultado de la creatividad, de ese proceso creativo, pues podemos aprovecharnos de ello. Y por último, quiero hablar del pensamiento divergente y convergente. Muchas veces se asocia la creatividad con el pensamiento divergente, es decir, esa capacidad de generar muchísimas ideas, muchas soluciones, de explorar posibilidades. Divergente, diverge hacia muchos frentes comunes, hacia muchas soluciones, muchas ideas. Bueno, la creatividad es pensamiento divergente, pero no es la única posibilidad. El pensamiento convergente nunca se debe desechar, porque de todas esas infinitas posibilidades que podemos explorar, nosotros necesitamos alguna solución a los problemas. Tenemos que aprovecharnos también después del pensamiento convergente, que es el que converge hacia una única idea. Una idea que para nosotros tendrá valor y con la que nos quedamos. Bueno, una o varias ideas. Pero hay que considerar esas dos fases, pensamiento divergente y, que no se nos olvide, convergente, para realmente tener un producto creativo. Bueno, estos son aspectos, facetas, enfoques, perspectivas de la creatividad. El siguiente paso es cómo medirla. Vamos a hacer un test de creatividad, pero esto será en el próximo vídeo.